Bueno, en estos días he encontrado en el ambiente político una especie de vacío, pero vacío de reacciones, porque he dejado de entender todo lo que está pasando. No en el ámbito nacional, donde las cosas se están acomodando por una razón entendible, se está organizando un gobierno nuevo con las fichas puestas. Y hoy dicen que son los millennials, ¿y de veras? Sí, bueno, curioso, ¿ah? Es una situación como en la que no hay más que esperar unos días para empezar a juzgar lo que ha ocurrido. Sí, sí, claro. Pero en el resto del mundo, ¿verdad? Y en los alrededores, yo he oído muchos comentarios, leído muchos comentarios sobre, por ejemplo, lo que está pasando en Nicaragua. Ay. Y cada vez me desconcierto más porque es evidente que hay una reacción popular contra un gobierno, pero como que me cuesta descubrir las directrices, hacia dónde se dirigen, cuáles serían las salidas posibles, ¿verdad? Y me encuentro con algunos textos escritos por personas muy cuerdas que me suenan muy extraños, ¿verdad? Por ejemplo, referencias a lo que ocurrió cuando el acuerdo de Esquipulas. Ajá. Yo encuentro que hay diferencias muy grandes. Enormes. Enormes, ¿verdad? Y que cosa. no, entonces... No, tiene que ver. Sí, No, como nada tiene que ver. Exactamente. Eso es, exactamente. Y no Pero sé, ¿quién mencionaba yo confieso eso? que estoy... ¿Serán los nicas los que hablan de eso? No, en nuestro medio, Ajá. Y claro, yo no me atrevo a desautorizar a nadie que esté hablando de eso, pero yo me desacomodo mentalmente, no le veo cómo eso puede ser una Había diferencia. en la manifestación esa, escuché una frase con la que yo estoy totalmente de acuerdo, que decían, ¿cómo se llama el presidente este? Daniel Ortega. Sí, Ortega y Somoza son la misma cosa. Ortega y Somoza son la misma cosa. ¿Es la verdad? ¿Cuál es la diferencia? No, eso básicamente... Porque es una dictadura. Pero parece que los nicaragüenses están sellados con dictaduras. Chamorro, Zelaya, Somoza, es decir, eso ya es algo atávico, pareciera. Yo, tal vez suene muy despectivo, pero es que desde que yo me acuerdo, por lo menos, desde niño, había una dictadura. Y hubo lo de la señora Chamorro, que fue una administración, pero después aparece el gordo sinvergüenza, ¿verdad? Bueno, por eso, es que este es el punto. Si lo que se trata es iba a decir restaurar, y esa palabra es mala palabra, de volver a un régimen, digamos, a un Estado, ¿no? Un régimen de alternabilidad, entre comillas, democrática. Nos sale un gordo, sí. pero un gordo. El gordo no es la lotería, ¿verdad? Que no protesten los gordos. Sino No, me refiero a ese, estoy hablando de ese en particular. Sí, oye, ese en particular. Si hubiera tenido bigote, pues diría ese bigotudo. Lo que pasa es que yo me niego. El otro día alguien que nosotros, quien habíamos hablado aquí por alguna razón, decía con una especie de pontificialidad, refiriéndose a Nicaragua, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Entonces eso significaba un acto, una expresión de racismo, ¿verdad? Porque sí, no puede ser. Claro. ¿No? Y entonces me ponía a pensar en una cosa que hace mucho tiempo yo me puse a estudiar de cerca, por una razón muy estúpida. Había estado escribiendo un poema, por dicha se perdió, sobre la batalla de Maratón. Ajá. Que me tiene un alajuelense, pero bueno, y entonces me puse a expulgar un poco. Y con lo que
me leí, creí haber averiguado, realmente me di cuenta de que el cuento de la democracia en Grecia es un cuento de un camino, no, totalmente. Porque en el caso de la batalla de Maratón, cuando los persas estaban a punto de arrasar Atenas, dentro de Atenas había un montón de infelices, entre ellos los de un grupo, de una familia, los almeónidas, pero había otros que estaban preparándose para sustituir a la autoridad política ateniense al servicio de los persas. Es decir, el problema de Atenas no era tanto los persas que desembarcaron para una escaramuza, más bien, después la batalla de Maratón fue una escaramuza. Pues para ahora, con criterio actual. ¿Cómo? Digo, con criterio actual fue una escaramuza, en realidad no fue. No, incluso entonces. La época. No, en la época era una escaramuza. Los persas ahí lo que hicieron fue entrar, intentar irse. De verdad, es una batallilla. Bueno. Pero claro, los griegos tenían que sostener ese mito por siglos de que ellos habían defendido Europa, que ahí habían detenido la invasión asiática. Sí. Bueno, pistola. 4 años después, los persas hicieron leña a la ciudad de Atenas. Sí. Es como cuando me hablan a mí de los filibusteros en Centroamérica. Pues sí. ¿Cuántos años pasaron antes de que la United Fruit Company hiciera lo que quería hacer William Walker? Claro. ¿No? Entonces eso es. Pero advirtiendo William Walker cuando fue derrotado y expulsado de Centroamérica que lo que no pudieron hacer los fusiles varían los dólares. Palabra textual del... Así lo digo, exactamente. Y claro, lo que pasa es que a nosotros nos da pena reescribir la historia, porque, no, reescribirla no, sino ponerle esos matices, porque finalmente se nos pierden algunos motivos de orgullo, ¿verdad? Y eso tiene que seguir existiendo. Pero me ha dolido mucho ver en la red algunas personas expresándose de manera muy despectiva con respecto al pueblo de Nicaragua. Y la realidad son líderes que tienen... Óyeme, hay personas cultísimas, preparadísimas, eso es lo que a mí me extraña. Yo conocí, pero, ¿qué te digo? Como estaba yo de secretario de la UDECA, conocí cada persona en literatura, en música, que era de quitarse el sombrero si lo hubiera tenido. ¿Y cómo es que caen dentro de esa rutina totalitaria? Es asombroso, no sé qué. Pero por otro lado, vamos a ver, la gente que así son los procesos electorales. Ellos no entraron a la dictadura por un proceso electoral, entraron a un cambio de gobierno. Sí, y dentro del ejercicio de un cambio de gobierno se fueron haciendo cambios que establecieron una manera autoritaria de gobierno. Exactamente. Eso es lo que pasó. Ahí es donde... Y se mantuvieron a base de fraudes, los Somoza. Bueno, es más, yo tengo mis dudas, voy a hablar con toda claridad, aunque posiblemente a mucha gente no le guste. La época de los Somoza, yo estuve en varias de las elecciones, pues, que tenía que ir por mis obligaciones y Somoza tenía gente. El que perdió mucho fue Tachito. Ahí sí bajó, porque Luis ganó legítimamente y el viejo Tacho ganaba, pero barría. Que era una dictadura, pues sí, decían ellos mismos. Los dictadores barren cuando participan en elecciones. No, pero de veras. Eso no es comparable. Un amigo mío que eso era, no era una dictadura, sino una dicta suave. No, que va. Ahí hubo sangre por todos lados. Pues claro, desde Celaya y Chamorro ya hubo sangre. No, pero en el periodo de los Somoza, digamos, nadie podría negar que eso fue una dictadura. Pues claro que fue una dictadura. Desde el año 34 en adelante. Sí, así es. Y eso no se puede llamar de otra manera más que dictadura. No, claro que sí. Más allá de si en alguna etapa de su proceso, ¿cómo se llama? Hubo elecciones o no. Sí. Pero esas son cosas a las cuales se disfrazan. René Chic fue en el 60 y pico.
¿Cómo? En el 60 y pico. Sí, bueno, pero fui bien electo. Pero eran como las alternativas que el mismo gobierno impulsaba. Bueno, pero ganaban, es decir, legítimamente. Es que yo tenía que ir por obligación y verlas, casi como van ahora a revisar. Y uno veía que tenía... Pero ¿cómo puedes probarme que en las poblaciones alejadas... es que ahí donde viene el punto. En las poblaciones lejanas no lo llevaban a punta de pistola a votar. No sé. Sí, claro. Es que ese es el problema. El ejemplo es perfecto, sí. No hay una... No puedo. Los observadores internacionales... van a la capital. Incluso en Costa Rica hubo un caso que a mí me produjo hilaridad e ira, porque hay unas elecciones en Costa Rica en las que los observadores internacionales tienen poco que ver, porque bueno, aquí funciona. Pero entonces, ¿qué hizo el presidente del tribunal? Llevarse a los observadores internacionales a almorzar en la finca de un amigo y a ver los caballos que tenía ese señor. Eso es cierto. Eso no me extraña. Y entonces dicen, pero ¿para qué diablos hicieron todo ese despliegue? Pudieron haberse quedado en su casa y por televisión ver lo que estaba pasando en Costa Rica, no tenían que viajar tanto. Claro. En los países de África actualmente, en algunos de ellos, yo veo que va a haber elecciones y me olvido, porque uno sabe que ahí son No sé, pero bueno, yo volviendo a lo de Nicaragua, electorales, eso yo sé. Prácticamente en todo Centroamérica, creo que en Panamá está bien, creo. La verdad es que no lo sé tampoco. Para el caso de Nicaragua, digamos, Daniel Ortega triunfa por las armas, se mantiene 10 años en el gobierno. Sí. Por presión nacional, internacional, lo que sea, hay elecciones, entrega el poder. Eso fue una cosa muy importante en 1990, cuando se lo entrega a Violeta, y se instauran ahí 4 o 5 gobiernos alternativos que no son del Frente Sandinista. Sí. El Frente permanece. No, 2. No, Violeta y 2 más. Bolaños, Violeta, el gordo. Y el gordo alemán ese. Sí, alemán, sí. 3. Y después... 3. Después el Frente Sandinista permanece como partido político y vuelve a participar en elecciones y gana. Sí. Y luego se reelige. Sí. Bueno, es parte de un proceso. Pero en esa segunda reelección cambia la estructura de dominando los poderes públicos como los dominaba la Asamblea Legislativa y a través de la Asamblea la Corte y el aparato electoral y el ejército y todas las demás cosas, cambia y modifica las leyes electorales y hasta la Constitución para una reelección tercera y para establecer la posibilidad de que su esposa pudiera ser candidata a la vicepresidencia de la República. Sí, por supuesto, y entonces entran en esas circunstancias. Y por otro lado, toma decisiones muy importantes por la cual disuelve en la práctica a la oposición, cuando anula la representación de casi el 80% de los diputados. Sí, así fue. Bueno, entonces establece mecanismos claro. de autoritarismo político muy importantes. Bueno, eso es lo que está de una u otra manera cuestionándose ahora ahí en Nicaragua. Claro, pero yo no estoy en desacuerdo con eso. Yo creí que estaba no, avalando eso como avalaba a Somoza. No, hombre. Es que yo estaba contando una historia que viví, que ustedes creo que no vivieron, por lo menos parte de esa historia, y tiene razón Fernando, sí, a mí no me mandaban a los pueblos a ver, sino que por lo general iba a la capital a ver el desarrollo de un proceso electoral. En la elección de René Schick me tocó verla, y me pareció muy normal. La elección de ¿cómo se llamaba? No Tachito, sino el otro hijo, Luis. De Luis también fue muy decente. Luis estuvo aquí, inclusive. Fue avalado por don Pepe en ese entonces, ¿no? Bueno, pero don Pepe lo que dijo es porque le reclamaron. Sí. Y él dijo, mi lucha era contra el viejo dictador Anastasio Somoza García. Sí. Y don Pepe dijo, hubo elecciones en Nicaragua,
Luis fue electo por elecciones, yo lo reconozco a él. Eso fue lo que digo. Sí, sí, bueno. Más o menos. Pero, claro, después vino Tachito y ahí se volvió a joder todo, con todo respeto. Ahí sí. Ahora, la otra cosa la que... dictadura. Tachito y el Chihuín. Ah, y bueno, el Chihuín, que era un era asesino, ese del carajo. ejército, ¿no? Sí, claro. La que habría que... la otra parte que a mí me queda oscuro es que el papel del empresariado en Nicaragua, ¿verdad? Que ese contubernio... Perdón, a propósito de Tachito, una propaganda. Perdón, es para ubicar otra vez lo de Nicaragua. Entonces, en esa estructura de poder, la familia, Ortega, Murillo, empieza a ejercer controles. Todos. Primero, la Rosario, ¿verdad? Que es como una bruja, con todo el respeto para la primera dama, ¿verdad? Es bruja. Bueno. Ella misma lo reconoce. Ella es la que maneja todo. Sí. Relaciones públicas, relaciones de comunicación, etcétera. Incluso la anécdota esa simpática de que frente a un temblor de 4.5 de intensidad, ella es la que da las declaraciones en la noche como si fuera la directora del meteorológico, ¿verdad? Sí. O del vulcanológico, y dice, el temblor fue de tal magnitud y en esto y lo otro. Ella y le están botando los arbolitos que admiraste. Bueno, entonces, por un lado, después los hijos, uno controla la parte energética, otro controla la parte de los comercio exterior, otro controla la parte de las inversiones extranjeras. Sí. Y entonces tienen un control ahí con el empresariado, donde el empresariado llegó a un pacto con el gobierno. Así es. No nos joda a nosotros en lo económico, nosotros no nos metemos con usted en lo político, pero comparten una parte de coimas, 10% es lo que se decía, que le daban al gobierno en ese sentido. Y entonces ahí estaba todo. Venezuela, que se Era un día, no, ya la ayuda de Venezuela se acabó, eran 500 millones al año. Pero antes, claro. Bueno, ya eso se acabó. Sí, claro. Ya no hay capacidad de Venezuela de dar ayuda, pero digamos, en ese sentido, ha habido ahí como un alto nivel de corrupción. Sí. Y yo creo que eso es lo que está desbordando ahora, porque entonces a las medidas que ha impulsado el gobierno recientes no solo afectaron trabajadores, asegurados, pensionados, sino una parte del empresariado. Sí, y entonces sí, ahí se le levantaron. Sí, no, estoy de acuerdo, totalmente. Y eso es lo que tiene eso, y están tratando de rectificar. Y la lucha se ha mantenido hasta que se entregue en libertad a todos los detenidos que han habido. Pero has visto cómo salen. Se entregue, golpeados, físicamente a los desaparecidos. Sí, cuando estamos grabando este programa, en la mañana de este día se anunció que ya habían encontrado, entre comillas, o habían entregado gente que estaba aparentemente desaparecida. Y que está muerta. Es decir, está muerta. Pero entiendo que entregaron vivos, no cadáveres. Sí. De gente que estaba desaparecida, que no sabían dónde estaban, pero ya los han sacado. Algunos violados físicamente, no violados sexualmente, físicamente en su integridad, porque los han rapado, los han maltratado, los han torturado, los han golpeado, etcétera. Es decir, estamos hablando de un régimen que policialmente golpea a los detenidos, tortura, maltrata. Así es. Y en ese sentido, el movimiento popular se ha mantenido tratando de rescatar a toda esa gente que todavía seguía ahí detenida. Yo pienso que eso es válido todavía. No, claro que es válido. Sí. Perfectamente válido. Y además el movimiento popular hizo retroceder en las medidas que el gobierno había tomado, porque tuvieron que echar abajo con ellas. Sí. Lo cual demuestra una debilidad importante del gobierno, ¿verdad? Pero, Vladimir, me da la impresión de que me estás convenciendo. Si yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no estoy en favor de esos salvajes, ni mucho menos. Conté anecdóticamente el grito ese de Somoza. Casi pusiste como un santo a Somoza a la par de Ortega. No. No es una broma. No. Pero al mismo tiempo decías que Ortega y Somoza eran la misma cosa. Y defendías a Somoza ahí como... No, yo no. Que ese era el grito que traían. Ortega, Somoza, claro. Son la misma... Yo estaba contando una anécdota. Hubo elementos Mejor no cuento la otra anécdota porque van a decir... Hubo elementos muy interesantes. En esas manifestaciones en Nicaragua, hubo sectores de la policía que se negaron a reprimir. Que es muy interesante. Muy interesante.
No, que yo voy a contar una anécdota que no tiene, pues tiene que ver, pero marginalmente. Cuando lo que es la propaganda, cuando mataron a Tachito en Paraguay, lo único que quedó bien, que lo retrataron, fue el Rolex que tenía y lo convirtieron en un anuncio. Qué bárbaro. Ah, no, hombre. Sí, acordate. El anuncio de la Rolex. El Rolex era no le pasaba nada. Esos ajusticiamientos de dictadores como el de Tacho. Sí. O incluso aquel otro que hubo de Castelo Branco, me parece, en España. Sí, Castelo Blanco, claro. Que el carro fue a parar a un piso. Fueron impresionantemente bien planificados. Ah, sí, ¿verdad? claro. En el de Castelo Branco, porque el tipo tenía rutinas. Este es el problema de la gente, y de los dictadores y de los gente que hace las rutinas, ¿verdad? Entonces, cuando ya tienen las rutinas, es muy fácil estudiarlas y ver dónde está el punto débil de la rutina, ¿verdad? Para poderle hacer un ajusticiamiento. En el caso de Castelo Branco, fue la entrada a una callecita de esas al estilo de las ciudades antiguas de España, angostas, donde casi cabe solo un carro, ¿verdad? Y donde tenía que hacer un giro para ir a una iglesia a los 200 metros. De ahí le metieron un bombazo, claro, que el carro desapareció de la calle. Sí. Cuando descubrieron, el carro estaba montado 5 pisos arriba en una azotea, ¿verdad? Por supuesto, el hombre muerto. Y en el caso de Somoza fue parecido en Paraguay, porque igual la rutina era que él se dirigía a un sitio ahí con regularidad y lo esperaron y le metieron el bazucazo, porque ahí fue un bazucazo, desde un ángulo en dirección recta al punto donde casi tenía que llegar a la esquina, y ahí lo liquidaron. Efectivamente, así fue. Sí. Ese fue un operativo de gente suramericana. Sí. Sí, uruguayos y otra gente que participó en ese proceso, pero o en esa acción militar. Yo creí que había sido nicaragüenses. No, esos fueron uruguayos. Y no sé si argentinos, creo que hubo uruguayos participando en ese proceso, pero con esa acción militar. Sí. Esa precisión contrasta con otros casos. Bueno, claro, en República Dominicana también cuando mataron a Trujillo. El de Trujillo parece que fue un poco chambón, pero lo mataron. ¿Cómo chambón? Sí, que no hubo posibilidad de respuesta a los que atacaron. Pero en el caso del archiduque austriaco, aquel en Sarajevo, que atribuye a eso haber originado la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Y entonces ahí es de lo más absurdo, porque estaban preparando el atentado. Era un grupo de ¿cómo se llama? Reivindicacionistas contra el archiduque. Bosnios, creo. Bueno, en todo caso, el asunto estaba preparado y les falló. Les falló de tal modo que cuando atentaron, hirieron a un alto dignatario que acompañaba al archiduque. Y entonces se lo llevaron para el hospital. Y el archiduque, ese es para pensar que no era de la abuela, porque no se dio cuenta de lo que estaba haciendo, insistió en que él quería ir a robar al hospital. Insistió, y a pesar de que la gente, las autoridades de Sarajevo le decían que no era recomendable, y se empeñó, y entonces vamos para el hospital, con el mismo chofer que lo conducía originalmente, que conocía, pero hicieron un desvío por alguna razón, y da la casualidad que uno de los conspiradores estaba en un café y se dio cuentas así por sorpresa que por ahí venía el archiduque, y entonces se salió del café y le pegó el tiro a él y a la esposa. Eso es la carambada más de casualidad que se puede dar, porque el camino que escogieron se suponía que era un camino seguro, porque no era el más tradicional para ir a la clínica.
Y entonces, bueno, ahí era que se la tenía, de arriba se la tenían. Sí, sí. Cuando mataron al viejo Somoza García, sí, fue una fiesta. Una fiesta, sí. Claro, pero Ahí no solo eso. El poeta Rigoberto López Pérez Sí, claro. le metió unos balazos y salió herido de ahí. Y no tenían confianza en los hospitales nicas, se lo llevaron a Panamá, a los hospitales de las bases militares norteamericanas. Y ahí murió. López Pérez, que le disparó un guarda de guardaespaldas. ¿Ah? Ahí lo ametrallaron. Yo sé, pero fue el que se metió y le guardó. Entonces el tiro le entró aquí, por el golpe que le dio al brazo, y le entró aquí, fue fatal. Quién sabe, seguro lo iba a tirar en la cabeza, no sé dónde. Pero sí, lo golpearon y lo mataron, claro. Pero ese es el papel de los guardaespaldas, cuidar a la gente. Sí, no, claro. No les queda más. Pero lo que hizo fue matarlo, más bien. Bueno, no, porque al final lo mataron. Sí, no, pues no, claro. no le echemos, no digamos que fue el guardaespaldas. No, fue el acto de Rigoberto López Pérez. Sí, pues claro. Y el caso de Arafat, no lo llevan a curar a Francia y no lo matan en Francia. Sí. ¿Ah? Sí. Porque al final se está demostrando que en el hospital francés lo terminaron de matar ahí. No lo curaron, lo mataron. Entonces uno dice, ¿esta carajada cómo es? ¿Quién era el virrey de Francia en ese momento? Porque ahora en Francia hay virreyes, ¿verdad? Por cierto, es muy divertido ver la escena de Macron con Trump. Con Trump, sí, con Bush. De grandes amigos. Sí. Es grotesco, ¿sabes? Que al final se le da quita cuenta. basuritas de Sí, aquí. sí. No, la caspa. La caspa del saco, así, fue la caspa lo que le quitó. Pero como diciendo, usted no se lava bien la cabeza. Eso fue lo que quiso decirle. Dice que hay que aterrizar.